reading from the Acts of the Lectura de los Hechos de los Apóstoles. After staying in Antioch, Pasado algún tiempo en Antioquía, Paul left and traveled emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, animando a los discípulos. through all Llegó a Efeso un judío llamado Apolo, a Jew named natural de Alejandría, Andrea, hombre elocuente y muy versado en la escritura. Lo habían instruido en el camino del Señor y era muy entusiasta, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Exponía la vida de Jesús con mucha exactitud. of John. He began to speak Apolo se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino del Señor. and when he wanted to cross, Decidió pasar a Acaya y los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos de allí que los recibieran bien. after his Su arrival, presencia, con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes, vigorously refuted pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, from the scripture. demostrando con la escritura que Jesús es el Mesías. Verbum Domini. God is king of all the Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. all you peoples. Pueblos todos batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, The Lord, the most porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. for King of Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. God reigns. Dios reina sobre las naciones. God sits. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios es el Rey del mundo. The princes of the Los people príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham, gods are the porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Dios es el Rey del mundo. I came from the Father and Salí del Padre y he venido al mundo. now I am leaving the Otra vez dejo el mundo Father. y me voy al Padre. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus Amen, I discípulos, say to you, yo whatever you les ask the aseguro, Father in my si name, piden algo al Padre en mi nombre, se lo dará. now you have not Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. asked, and you Pidan receive, y so recibirán, that your joy para may que su alegría sea completa. I have told you this. Les he hablado de esto en comparaciones. The hour is coming Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. on that day you will Aquel día pedirán en mi nombre, do not tell y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, for the Father pues el himself, Padre mismo los quiere, because you have loved porque me ustedes and me have come quieren to believe y creen que yo salí de Dios. I came from the Father. Salí del Padre y he venido al mundo. Now I am leaving Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Verbum Domini. Today's first reading from the Acts of the Apostles. En la primera lectura de hoy escuchamos acerca
de Apolo, que se conoce que es muy elocuente y también muy versado en las Escrituras. Sabemos que sabía algo acerca del Señor, pero no lo conoció personalmente. Su conocimiento de Cristo en el Evangelio estaba incompleto. También en esta primera lectura escuchamos de Priscila y Aquila, una pareja de esposos, quienes acuden a Apolo después de escucharlo. Y San Lucas describe en los Hechos de los Apóstoles que le explican el camino del Señor más precisamente. Pensemos en el coraje que tuvieron. Este hombre era conocido por ser muy inteligente y muy versado en las Escrituras, y sin embargo se acercaron a darle la verdad plena por caridad. Al igual que Apolo, Dios utilizó a San Justino Mártir, a quien celebramos hoy, para llevar a muchos más cerca a Cristo al defender la verdad de la fe. Es muy curioso cómo Dios utilizó a Priscila y Aquila para ayudar a Apolo, para que él reciba mayor conocimiento de la verdad para poder defender la fe, predicar a Cristo ante los demás. E igualmente el Señor utiliza a San Justino Mártir y pone a alguien más en su vida para ayudarlo a ser mejor instrumento en la prédica del Evangelio. Pero San Justino Mártir nació en una familia pagana en el año 100 después de Cristo. Tuvo un gran deseo de la verdad y esto lo llevó a estudiar muchos distintos sistemas de filosofía, en especial la filosofía griega. Como escuchamos, hoy Apolo tuvo este encuentro providencial con Priscila y Aquila, que le dio un mayor conocimiento de la verdad. Nuevamente, el Señor puso a alguien en la vida de San Justino, y él describe en uno de sus escritos un encuentro que tuvo con un anciano en la costa que le cambió la dirección de su vida por completo. San Justino recuenta en su obra titulada Diálogo con Trifo una descripción de este encuentro y cuenta que este anciano lo desafía a amar la verdad, y no solamente hablar de la verdad ni pensar de la verdad, sino ponerla en acción. Sabemos que es bueno pensar y meditar sobre la verdad, pensar en lo que es bueno, lo que es honorable, que nuestras mentes se vean elevadas a las cosas del cielo y de la fe, pero no concluye ahí. Hay que ponerlo en acción, dejar que influencie nuestras vidas. Este anciano luego instó a San Justino a que vuelva a los profetas que predijeron la venida de Cristo. Y San Justino aceptó este desafío muy seriamente y realmente se adentró en el estudio de las Escrituras, en especial el Antiguo Testamento y los profetas. Y esto lo llevó a un encuentro con Cristo. San Justino buscó la verdad y la llevó a Cristo, quien es la verdad. Y en su camino a aceptar a Cristo y la verdad plena en la iglesia, Justino también se vio muy influenciado por la vida y testimonio de cristianos que conoció. Él cuenta que de hecho él buscaba vivir lo que ellos profesaban y enseñaban. Buscaba amarse unos a otros y a los enemigos, que es un testimonio enorme. Amar a uno que lo esté persiguiendo. Buscar la paz que este mundo no puede dar. También tuvo gran impacto en él que esos cristianos tenían un gran valor frente a la muerte, y eso lo cautivó. Él veía a través de ellos lo que el cristianismo tenía para ofrecer. Una gran esperanza y la expectación de pasar la eternidad con Dios y todos los santos. Como cristianos sabemos que la muerte no es el final, es una transición a la eternidad. El cielo es nuestro hogar. San Justino escribiría también dos apologías, que son defensas de nuestra fe contra dos acusaciones que eran comúnmente encontradas en la iglesia primitiva. La primera es que los cristianos eran acusados de ser ateos porque no adoraban a todos los dioses paganos de la época. Y segundo, los cristianos eran acusados de ser moralmente perversos en su adoración y sus vidas, porque la gente no sabía todo lo que ocurría dentro de la misa. Así que se esparcían muchos falsos rumores. Sobre la acusación de que los cristianos eran ateos, San Justino enfatizaba que el cristiano busca la verdad. No son ateos, pues adoran al Dios único y verdadero.
buscaba explicar que estos dioses paganos no existen. Así que los cristianos no son ateos. Y para poder disipar la acusación de inmoralidad, Justino de hecho describe el rito del bautismo y la Santa Misa. Es muy curioso si uno tiene tiempo de leer su descripción de la misa. Esto es en el siglo II. Así que disipa estos rumores, estos mitos. Además, claramente enseñó acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que ha sido sostenido y transmitido desde el comienzo. Él diría, y ese es el siglo II, hemos sido enseñados el alimento, le llamamos securistas, a través de la palabra de oración que proviene de Él, que alimenta nuestra sangre y carne, es la carne y sangre de ese Jesús que se encarnó. Nuevamente, esto es desde el principio que ha sido sostenido, que Jesús está realmente presente en la Sagrada Eucaristía. Y Justino también utiliza esto para mostrar que la fe y la razón no se contradicen, para mostrar que nuestra fe cristiana es razonable. Es razonable tener fe. También defendía a los cristianos como moralmente virtuosos. Se esparcían rumores falsos de la forma en que vivían, y él mostró que de hecho tenían buen efecto en la sociedad. El Señor nos llamó a que seamos la sal y la luz del mundo. En su defensa de la fe, Justino no simplemente buscaba ganar una discusión, sino por caridad trabajaba para la conversión de aquellos que vivían en equivocación, en el pecado. Quería ayudar a llegar a otros a la verdad plena, así como él lo hizo. Cuando uno recibe algo con gran alegría, uno quiere compartir eso con los demás. Y eso es lo que él quería. Y a través de sus estudios se familiarizó mucho con las Sagradas Escrituras y tuvo un gran amor por ella. Y generosamente utilizaba las palabras de Jesús en sus escritos, en particular cuando hablaba de la moralidad cristiana. Él lo decía muy claramente, esto es lo que Jesús enseña. Y sabemos que las palabras de Jesús en las Escrituras son muy poderosas. A veces nos olvidamos y tratamos de buscar hablar en formas que otros entiendan o en formas exquisitas, pero hay un gran poder en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio, en las palabras del Señor. Una vez que escuchamos el testimonio de un hombre que había sido convicto de intento de asesinato y cuenta cómo él había estado lleno de odio cuando estaba en prisión, y en cierta ocasión alguien le habló muy sencillamente palabras de las Sagradas Escrituras y le invitó a rezar, y eso atravesó la coraza de su corazón y se puso a sollozar incontrolablemente. La palabra de Dios, el Evangelio, es muy poderoso. Podemos recordar cuando el Señor nos decía que las palabras de Dios son más filosas que cualquier espada de doble filo. Este hombre tuvo un encuentro directo con Cristo y le dio también a él una dirección nueva en la vida. Pero fue el amor por la verdad de San Justino que lo llevó a Cristo y a la Iglesia y al final a entregar su vida por amor a Cristo. Vemos esta fe muy claramente en el juicio que tuvo, que llevó a su martirio. Y tenemos la bendición de tener básicamente una transcripción de lo que ocurrió en este juicio. Y lo escuchamos hoy en la liturgia de las horas. Aquí tenemos unos breves fragmentos que muestran su fe y amor por la verdad. Durante su juicio, el prefecto romano, de nombre Rústico, le pregunta a Justino, ¿qué sistema de enseñanza profesas? Justino contesta, he tratado de aprender acerca de todos los sistemas, pero he aceptado la doctrina verdadera de los cristianos, a pesar que no son aprobadas por aquellos que se aferran al error. Rústico más adelante le preguntó si Justino fuera flagelado y decapitado, pensó que iba a ir al cielo. Justino dijo, espero que he de entrar a la casa de Dios si sufro de esa forma, pues sé que el favor de Dios está guardado hasta el final del mundo para todos los que han vivido buenas vidas. Y nuevamente este prefecto insiste incluso más adelante, diciéndole, ¿tienes alguna idea de que vas a ir al cielo y recibir alguna recompensa apropiada? Justino dice, no es una idea lo que yo tengo, es algo que yo sé, lo sé por seguro,
y sé que es seguro. Y después de un rechazo final de adorar a los dioses paganos, Justino recibió la gloriosa corona del martirio. Nuevamente, tenía una gran convicción de la verdad. Me gusta recordar algo que leí, algo que dijo Peter Kreeft en uno de sus libros, que la única razón honesta para ser católico es porque sabemos que la fe es verdad. Y Justino tuvo esa convicción firme de la verdad de la fe, la verdad del Santo Evangelio, la verdad de las palabras de Jesús. Así que le pedimos que rece por nosotros hoy para que tengamos esa convicción de la verdad. Y como el Señor dice en el Evangelio de hoy, pidan y recibirán. Pedimos que el Señor hoy nos dé ese mismo deseo, ese mismo hambre y convicción de la verdad que Justino tenía, ese mismo amor por las Sagradas Escrituras y las Sagradas Escrituras, y que también tengamos el coraje que él tuvo de compartir esto con los demás, para que todos también experimenten la verdad, que al final es una persona, que es Cristo.